amigos? Los saludamos con el gusto de siempre. El sábado 7 de octubre, el grupo islamista palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa desde la Franja de Gaza contra Israel. Los agresores asesinaron y secuestraron a soldados y también a civiles de distintas nacionalidades que se encontraban en un festival de música. Ante esta situación, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró un estado de guerra. ¿Cuáles son las repercusiones a 2 semanas de iniciado el conflicto? Acompáñenos a conversar por ADN 40 con Nadia Katán, periodista, historiadora y experta en Medio Oriente. Nadia, como siempre es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Lupita, gracias por invitarme. Oye, tras el ataque de Hamás a Israel, que agarró a todo el mundo por sorpresa, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Y sé que para que nos expliques cuál es la situación, tenemos que ir al pasado. Sin duda, es un elemento básico para tratar de entender un conflicto tan complejo. Vámonos primero a 1947. ¿De quién es esta tierra? ¿De árabes o de judíos? La respuesta es de ninguno. Es una colonia británica que simplemente ya no puede más con una zona tan conflictiva y decide pasarle el tema a la Liga de las Naciones. Ahí se hace una votación en donde deciden partir el territorio en dos, uno para los árabes y otro para los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Deciden declarar la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. ¿Qué hacen los palestinos? Deciden no declarar ningún Estado y lanzarse a una guerra contra el Estado de Israel con otros países árabes vecinos. Ahí inicia todo. De 1948 nos saltamos a 1967, una guerra en la que Egipto intenta, amenazar de manera continua y de muchas formas al Estado de Israel. Comienza otra vez una guerra y entonces en esta guerra de los 6 días, 1967, Israel se apodera, además de otros territorios, de la Franja de Gaza. Pero es una zona otra vez que causa conflicto, hay revueltas, hay descontento y entonces en el año 2005, Ariel Sharon, primer ministro de Israel, decide salirse de manera completa y absoluta de la Franja de Gaza. ¿Qué quedó en la Franja de Gaza de Israel? Absolutamente nada. Ni un ciudadano, ni una sinagoga, ni siquiera un cementerio judío. Absolutamente nada. ¿Y cuál es la condición hoy? Pues esa es otra pregunta. Y creo que uno de los temas interesantes es que esta no se trata de una guerra, ya está declarada como una guerra, entre dos naciones. Por una parte está el Estado de Israel y por el otro lado un grupo que muchos denominan terrorista, que es Hamás. ¿Qué condición especial le da esto? Porque tú históricamente nos narras cómo dos pueblos, dos países pelearon por un territorio y se establecieron naciones. Hoy no es una guerra de Israel con otro país, es con un grupo delictivo. ¿Qué condiciones implica esto? Rodrigo, es muy importante entender eso. En el momento en el que Israel ha tenido una contraparte laica, civilizada, con la que se puede negociar, ha habido paz. Y para eso tenemos 2 ejemplos, Egipto y Jordania. Se firma un acuerdo de paz con Egipto, que fue enemigo acérrimo de Israel en los 70s, y también en los 90s se firma un acuerdo de paz con Jordania. Eso quiere decir que Israel puede y sabe hacer la paz, pero en este caso está siendo bastante complicado porque no es un país legítimo y civilizado. Es una organización terrorista que de primera instancia quiere la destrucción del Estado de Israel. Así, pues es difícil ni siquiera sentarse en una mesa de negociaciones. ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Hay un bloqueo o qué es lo que ocurre en estos momentos en la parte de Palestina? Nadia, ¿hay un estado de sitio? ¿Cómo lo podemos entender? Hay muchas personas que acusan al Estado de Israel de hacer una ocupación, de tener una ocupación sobre Gaza. Bueno, para hablar esto con franqueza, con conocimiento académico sobre el tema, tenemos que irnos a la ley internacional. Y la ley internacional dice que un país ocupa a otro cuando tiene presencia militar en ese determinado país y cuando tiene un gobierno, su propio gobierno instalado en ese país. El Estado de Israel no tiene ni presencia militar, ni un Estado, ni un gobierno en Gaza. Simplemente en Gaza gobierna Hamás, así que ocupación no hay. Lo que sí tenemos es bloqueo. ¿Y por qué tenemos este bloqueo? Porque se encuentra Israel con un vecino que quiere su destrucción. Ante eso,
le bloquea sus fronteras para cuidar la seguridad de Israel. Por supuesto que en ese bloqueo pues tenemos sufrimiento palestino, del pueblo palestino, porque todo lo que entra a Gaza pues tiene que ser supervisado por Israel. Y eso sufre incomodidad, sufre desventajas económicas, etc. Pero tiene que ser así al mismo tiempo porque Gaza, Hamás particularmente, ha utilizado, por ejemplo, material de construcción que tú dirías, perfecto, puede pasar sin ningún problema para que se construyan casas, escuelas, hospitales y demás. Sin embargo, Hamás ha ocupado este material de construcción para construir túneles con fines terroristas. Un tema muy complejo porque yo leía que el 50% de la población de la Franja de Gaza son personas menores de edad, por ejemplo, ¿no? Y que el 75% de la población no votó en sus elecciones anteriores. O sea, no son personas que están vinculadas políticamente a las decisiones que se toman tanto por su gobierno como por un grupo de este tipo como Hamás. Y también hay datos muy fuertes. Cerca de 6,000 cohetes lanzados desde Palestina hacia Israel, pero por el otro lado también armas pues muy complejas, incluso prohibidas internacionalmente, como el fósforo blanco, que están destruyendo la ciudad. Y estos bloqueos de los que mencionas pues han traído el éxodo de cerca de 2 millones de personas, y leía en redes sociales que quedan suministros de agua potable de solo horas en Gaza. O sea, realmente quien más está sufriendo este conflicto pues es la población civil, ¿no? La población civil de ambas partes. Tenemos por un lado pues estos terroristas que se infiltran en Israel y que es gente que está en sus casas o en el famoso festival de música que es tomada por sorpresa. Los videos que corren en las redes sociales son terribles. Y luego cuando tenemos esta respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza, pues obviamente tenemos una población civil que sufre, son pues los daños colaterales, pero que son niños, gente joven o gente anciana que nada tiene que ver, y por eso Hamás es tan cruel, porque no solamente atacó a civiles israelíes, sino que lo que está provocando ahora sobre la población palestina es terrible, porque si ellos se entregaran a los rehenes, si en primera instancia no hubieran realizado este ataque, si ellos, y me voy a ir a un punto más importante, pusieran a alguien enfrente para negociar la paz con Israel, entonces se iniciaría un buen camino, pero estamos muy lejos de eso. No se puede negociar con este grupo de Hamás, Nadia, no se pueden sentar a la mesa, decías hace unos momentos. Bueno, se ha negociado con otros países, se ha negociado, por ejemplo, con Egipto, se han sentado, se ha dialogado y se ha salido de un conflicto. Sí, pero en este caso es diferente porque estamos ante dos cosas. Primero, número uno, una organización terrorista, no un país legítimo. Número dos, una organización terrorista islamista radical. ¿Y en qué consiste esto? En que este Estado de Israel, en donde está ubicado su región, en algún momento fue tierra musulmana. Claro, mucho tiempo atrás fue tierra judía, de hecho se llamaba Judea, pero eso ya estamos hablando de 1000 años antes de Cristo y no me quiero ir tan atrás. El tema es que al ser esta región en algún momento pues región musulmana, es un pecado para el Islam radical que exista ahí en ese momento un Estado judío. Entonces la intención de Hamás es la destrucción del Estado de Israel, no una negociación. Se ha negociado con Jordania o con Egipto, que fueron más laicos y que no quieren la destrucción del Estado de Israel, sino que quieren paz. No es el caso en este momento. Hemos leído de otros grupos terroristas como el ISIS, que pues hoy gobierna países. O sea, sí han transitado de ser solamente un grupo terrorista a ser gobiernos establecidos. ¿Hamás tiene esa intención? ¿Quiere formar un gobierno? Bueno, ISIS, que en algún momento, en el 2014, por ejemplo, llegó a tener muchas partes de Siria y de Irak, hoy en día Hamás tiene y gobierna sobre Gaza, pero la intención del islamismo radical sí es gobernar el Medio Oriente principalmente, que fue pues en algún momento todo tierras musulmanas, pero también recordar que sus enemigos no son solamente el Estado de Israel. Es decir, Estados Unidos es para estas organizaciones el pecado, el pecador de los pecadores, porque es este país lleno de libertinaje, de falta de valores, en donde las mujeres salen solas, trabajan en lo que quieren, todos se expresan como quieren. Y entonces eso es pues simplemente un pecado, pero inconcebible para el Islam radical. Así que sí, Israel está en primera línea, pero sigue todo el mundo libre. Por eso este tema pues nos corresponde a todos. Nadia, ¿tú ves que puede haber una salida a este conflicto?
El conflicto sin duda como ya empezó, va a terminar, porque para el Estado de Israel es muy difícil mantener este Estado. Recordemos que son más de 300,000 reservistas que fueron arrancados de la población para ir al frente y para que lleven a cabo sus roles como soldados. Este es un golpe económico para el Estado de Israel, a nivel económico. Pero no se ve a corto plazo esta salida. ¿Por qué? Porque tenemos a Hezbollah, otra organización terrorista, en el norte de Israel, es decir, en el sur del Líbano, en donde ya hay una actividad militar y esperemos que no escale. Pero Hezbollah, que también está apoyado por Irán, pues es una organización fuerte, poderosa, rica, que amenaza a Israel y que nos encontramos entonces ante más frentes que pueden ser bastante peligrosos y pueden hacer que este conflicto escale a un mayor nivel. Claro que esa es la pregunta de la mesa, ¿no? ¿De dónde obtienen dinero estos grupos criminales? Hay países atrás que están financiando. Y la gran duda que está también en la mesa es este éxodo de cerca de 2 millones de personas. ¿Dónde está la Liga Árabe? ¿A dónde están yendo todas estas personas civiles que no tienen literal en dónde dormir, dónde comer? Qué bueno que lo mencionas, porque ese sería el principio de una solución. Que estos 2 millones de personas sean absorbidos por Jordania, Irak, Siria, Líbano, Egipto, porque simplemente son hermanos árabes y les merecen y les deben esta ayuda a estos palestinos que en un inicio comenzaron a sufrir porque perdieron una guerra en 1948, pero después no los absorbieron en ningún país. Así que sí, sufren y son refugiados, pero son los países árabes quien debe absorberlos. ¿Y qué tenemos? A un al-Sisi, presidente de Egipto, que dice, no, para aquí no vengan. Entonces se perjudica más la situación todavía. Pues Nadia, te agradecemos mucho que has platicado con nosotros y con nuestro auditorio para que entendamos bien qué es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Lupita, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Vamos a las redes sociales a ver qué se comentó sobre este tema que al parecer tiene mucho más que decir. Bueno, Rodrigo, lo que nos decía Nadia Catán hace apenas unos momentos sobre pues que sufren en este conflicto los dos lados. Sufre la población y eso es de lo que hay que también que hablar. Mucha gente ha tomado partido, mucha gente ha tratado de decidir quién es el que tiene la razón aquí. Ella, a través de la explicación que nos ha dado, pues nos ha mostrado un panorama muy claro de cómo se llegó hasta este momento y de cuál es la situación que se tiene que enfrentar, que tiene que haber una salida para que la gente no sufra. Y a mí me impacta sobre todo que en este caso no se vislumbra una solución pronta de negociación. O sea, parece que está muy decidido el Estado de Israel a acabar por completo con este movimiento que, por cierto, se desdibuja en la población civil, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante ver las próximas semanas cómo va avanzando el calor de la política geoglobal y sobre todo el apoyo de otros países. Y todo el mundo quiere que haya una desescalada, es realmente lo que se busca, ¿no? Que este conflicto pues termine lo más pronto posible para evitar tanto sufrimiento de la ciudadanía y que eso es lo que estamos viendo. Esperemos que así ocurra. Ojalá sea así por el bien de las niñas y los niños, tanto de Palestina como de Israel. Pues de la población en general que ha sufrido tanto. Así es. Pues ya nos vamos, mi querido Rodrigo. Muchas gracias, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.